24 años, 11 meses y 27 días. Era el tiempo exacto que contaba para cosechar los frutos de toda una vida. Y, como descubrí después, para verlo todo desmoronarse. Soy Sofía Herrera, maestra cervecera. Hasta hace 5 minutos, el corazón y alma de Cervecería Legado Dorado, un nombre que ayudé a forjar aquí en Valparaíso, sorbo a sorbo. Mateo Valdivia, el nieto del fundador, el nuevo visionario de la empresa, me miraba desde el otro lado de su lustroso escritorio de caoba con la frialdad de quien observa un insecto. Sofía, ¿cuánto tiempo con nosotros? 24 años, ¿no? Su voz, untuosa, resbaladiza. Todo un legado. 24 años y casi 364 días, para ser exactos. Respondí mentalmente, con un nudo en el estómago al ver la carpeta de papel manila sobre su escritorio. En toda mi trayectoria en Legado Dorado, nunca me habían convocado al Olimpo de Mateo un viernes por la tarde. Algo olía a lúpulo echado a perder. Yo, Sofía, 59 años, y hasta ese instante, la creadora detrás de cada etiqueta premiada de esa cervecería artesanal que se había convertido en un ícono en la región, había pasado casi 2 décadas y media, perfeccionando recetas, innovando con ingredientes locales, asegurando que cada botella de Legado Dorado fuera una experiencia. Mi premio Legado, una bonificación sustancial, y el lanzamiento de mi obra, Maestra, la Imperial Aurora, estaban programados para el próximo martes, en solo 4 días. La culminación de una vida dedicada al arte cervecero estaba al alcance de mi mano. Mateo deslizó la carpeta por el escritorio. Debido a una reestructuración estratégica, estamos terminando su contrato. Sus ojos nunca encontraron los míos. Efectivo inmediatamente. El suelo de la oficina pareció desaparecer bajo mis pies. ¿Reestructuración? Legado Dorado acababa de anunciar su mejor semestre en la historia, en gran parte gracias a la línea Herencias del Valle, que yo desarrollé. Este es su paquete de finiquito, continuó, tamborileando la carpeta con un dedo adornado con un anillo de sello. Firme antes de mañana, o no habrá acuerdo. Recursos Humanos la acompañará a recoger sus cosas. Debería haber sentido ira, shock, quizás el impulso de suplicar. En cambio, una extraña calma me invadió. Aquello no era aleatorio. Estaba calculado, milimétricamente cronometrado para robarme el premio Legado, y sospechaba yo, la propia Imperial Aurora. Gracias por la oportunidad, dije en voz baja, tomando la carpeta. No la abrí. Mateo pareció sorprendido por mi compostura. Quizás esperaba lágrimas o protestas. Pero había pasado mi carrera analizando procesos de fermentación, y este patrón de contaminación era clarísimo. Me levanté, alicé la falda que de repente se sentía incómoda, y salí con la dignidad que me quedaba. Marlene, de Recursos Humanos, revoloteaba torpemente mientras yo guardaba mis efectos personales. La foto de mi difunto Arturo, compañero de tantas aventuras cerveceras caseras en nuestros inicios. La pequeña planta de lúpulo que mi nieta, Clara, me regaló cuando empezó a interesarse por mi magia con las plantas. Y la placa que recibí por mis 20 años de servicio, ahora una broma de mal gusto. No me llevé mucho. Lo que realmente importaba no cabía en una caja de cartón. Lo siento mucho, Sofía, susurró Marlene, mirando nerviosamente hacia el guardia de seguridad que esperaba para escoltarme. Esto no está bien. Es lo que es, respondí. Pero por dentro, lo sabía. Aquello no era solo incorrecto. Era un robo. Apropiación indebida de mi creación. Durante los últimos 2 años, desde que Mateo asumió el mando tras la jubilación de su abuelo, había estado anotando, con la precisión de una receta premiada, sus sospechosas innovaciones. Era un maestro en tomar mis ideas, discutidas en reuniones informales, y representarlas semanas después como sus propias epifanías. La línea Sabores de la Cordillera, un éxito rotundo, nació de un proyecto mío, archivado por el padre de Mateo años atrás, y que él redescubrió. Correos electrónicos detallados que envié, bocetos de nuevos procesos, todo parecía ser sutilmente canibalizado.
había señalado preocupaciones sobre el uso de extractos más baratos en algunas líneas populares, enmascarando la caída de calidad con un marketing agresivo. Todo había sido ignorado, minimizado o respondido con un «concéntrese en sus cervezas especiales, Sofía». El viaje a casa, por las calles familiares de Valparaíso, fue borroso. 24 años de pasión, de madrugadas probando maltas, de manos encallecidas por el equipo, reducidos a una carpeta manila y una caja de cartón. La fina llovizna de otoño golpeaba el parabrisas mientras pasaba por la Plaza Sotomayor, escenario de tantas celebraciones donde mis cervezas habían brillado. Pensé en los sacrificios, las fiestas familiares pospuestas por una fermentación crítica, las incontables horas inclinadas sobre libros de química y botánica. Le di al legado dorado mis mejores años, creyendo en el reconocimiento que el premio Legado y la Imperial Aurora traerían. Mateo solo llevaba 3 años en la empresa. Llegó con fama de modernizador, lo que, en la práctica, significaba reducir costos y subirse a la ola de lo ya construido. Sabía que chocaríamos cuando me negué a firmar el informe de viabilidad de su última idea genial. Una línea sin alcohol, que usaba un proceso químico que, en mi opinión, comprometía la integridad de la marca artesanal. Lo que no había previsto era la rapidez y la crueldad con la que se movería para eliminarme. En casa, me preparé una infusión de manzanilla, con las manos aún temblorosas, y finalmente abrí el paquete de finiquito. Los términos eran un insulto. 2 meses de salario, a cambio de renunciar a todos los derechos futuros, incluyendo implícitamente cualquier reclamación sobre la Imperial Aurora, sin mención del premio Legado, sin seguro médico. Solo un 1900 cheque y una trampa legal diseñada para silenciarme. Exigían la firma para el sábado a las 5 p.m. Contaban con el miedo, la desesperación, para que firmara a ciegas. Aquello no era la práctica habitual. Era un robo calculado de mi propiedad intelectual. Dejé los papeles a un lado y fui a mi pequeño despacho, donde guardaba mis tesoros. Detrás de una colección de libros sobre la historia de la cerveza, había un antiguo cofre de madera, mi verdadera póliza de seguro. Durante años, había traído a casa copias de todos mis cuadernos de desarrollo, con recetas detalladas, fechas de creación, resultados de pruebas y correos electrónicos intercambiados con la dirección sobre cada nuevo producto, incluyendo toda la génesis de la Imperial Aurora. Todo estaba allí. Más de una década de registros meticulosos, mostrando el origen de cada innovación que Mateo ahora intentaba adjudicarse. Había informado informalmente mis preocupaciones sobre su conducta al antiguo director de producción, quien se jubiló poco después de la llegada de Mateo, solo para ser ignorada. Tomé mi teléfono, buscando un contacto que no usaba hacía años. El licenciado Elías Montenegro, un abogado de Santiago, un tiburón en propiedad industrial, que una vez me había impresionado con su apasionada defensa de los pequeños inventores. Era el momento. Mi dedo se cernió sobre su nombre. La mañana siguiente, desperté con una determinación que no sentía hacía mucho tiempo. Después de casi 3 horas al teléfono con el licenciado Montenegro la noche anterior, tenía un camino claro. Me puse mi mejor conjunto de lino, uno que guardaba para ocasiones especiales, como si me preparara para una batalla. En cierto modo, lo era. El licenciado Montenegro había escuchado atentamente mientras yo detallaba la situación y describía la documentación que había recopilado a lo largo de los años. Su respuesta fue mesurada pero firme. Sofía, esto no es solo un despido problemático, por lo que describe, y con estos registros, Legado Dorado podría estar cometiendo apropiación indebida de propiedad intelectual a gran escala. Y Mateo, personalmente, podría ser demandado por ello. La cuestión de su premio Legado es la guinda podrida de este pastel. Me explicó las protecciones legales para las creaciones intelectuales, incluso dentro de un contrato laboral, cuando la autoría es claramente demostrable y hay indicios de mala fe por parte de la empresa. Programó una reunión virtual con su equipo especializado para el lunes por la mañana. No firme nada, me había advertido, y guarde esos documentos como si fueran la receta de la cerveza más valiosa del mundo. Porque de hecho lo son. Pasé, el sábado digitalizándolo todo,
organizando las pruebas cronológicamente, desde los primeros garabatos de la Imperial Aurora hasta los correos donde detallaba el concepto a la antigua directiva, años antes de que Mateo siquiera soñara con trabajar en la cervecería. Creé un índice detallado. El trabajo mantuvo mi mente ocupada, impidiendo que la ira y el dolor me abrumaran. Para el mediodía, tenía 3 memorias USB idénticas listas. Una para el licenciado Montenegro, una para mis archivos personales y una que serviría como, digamos, un recordatorio amistoso, si fuera necesario. Mi teléfono sonó varias veces a lo largo del día. Marlene de RRIHH, el propio Mateo Valdivia, incluso el asesor jurídico de la empresa, un tipo que siempre me pareció más interesado en vinos que en cerveza. Dejé que todas las llamadas fueran al buzón de voz, escuchando sus mensajes cada vez más urgentes. Sofía, necesitamos esa documentación firmada hoy. La voz de Mateo era tensa. Puedo pasar a recogerla si eso ayuda. El abogado fue más directo. Doña Sofía, es imperativo que recibamos su acuerdo firmado antes del cierre de operaciones. El incumplimiento podría comprometer totalmente su paquete de finiquito. Su desesperación confirmaba mis sospechas. Sabían que estaban en terreno pantanoso y querían mi silencio asegurado antes de que terminara el fin de semana. A las 4:30 de la tarde sonó el timbre. Por la mirilla, vi a Mateo parado, en mi porche, su traje caro desentonando en mi modesto barrio de Valparaíso. No abrí. Sofía, sé que está ahí, llamó a través de la puerta. Esto es ridículo. Solo firme los papeles y todos podremos seguir adelante. Observé en silencio cómo finalmente depositaba un sobre en mi buzón y regresaba a su sedán, de lujo. Solo entonces lo recogí. Otra copia del mismo acuerdo, con una nota escrita a mano. Última oportunidad. Firmado para el lunes a las 9 a.m. Sofía está lista para la lucha. Si tú también estás ansioso por ver este giro, aprovecha y suscríbete rapidito al canal para no perderte nada. Esa noche, mi nieta Clara llamó para nuestra charla semanal. A sus 16 años, con una aguda curiosidad por mi mundo cervecero, notó algo extraño en mi voz. Abuela, ¿qué pasa? Suena, no sé, rara. Consideré restarle importancia, pero Clara merecía la verdad. Soñaba con seguir mis pasos. Me despidieron del legado dorado ayer, cariño. Dije simplemente. ¿Qué? ¿Pero y tu premio? La Imperial. ¿Aurora? No pueden hacer eso. Su indignación juvenil era casi un bálsamo. Lo hicieron, respondí. Pero no te preocupes, la abuela se está encargando. ¿Necesitas que vaya? Puedo tomar un autobús desde Santiago mañana mismo. No, Ángel, tranquila, yo me encargo. Después de colgar, me senté en mi sillón favorito mientras la oscuridad llenaba la habitación, pensando en la reunión del lunes con el equipo del licenciado Montenegro. Durante años, había intentado proteger mis creaciones internamente, creyendo en la integridad de la empresa que el abuelo de Mateo había fundado. Había sido leal, discreta, profesional, incluso cuando sospechaba que se estaban apropiando de mis ideas. Pero Legado Dorado, bajo el mando de Mateo, había tomado su decisión. Ahora, yo tomaría la mía. No firmaría su acuerdo. No me silenciarían. Y lo más importante, no dejaría que robaran el trabajo de toda una vida sin consecuencias. El lunes no podía llegar lo suficientemente rápido. El lunes por la mañana llegó con el sol radiante de la primavera austral, una claridad que no sentía en días. Me vestí con esmero, guardé mis memorias USB en un maletín seguro y me conecté a la reunión virtual con el despacho del licenciado Montenegro en Santiago. El peso de lo que estaba a punto de hacer era inmenso, pero también había una sensación de rectitud, de justicia buscada. El equipo del licenciado Montenegro estaba compuesto por él mismo, una abogada más joven llamada la licenciada Tara, Vargas, experta en litigios de propiedad intelectual, y un perito técnico, el señor Osvaldo, que había analizado casos en la industria de alimentos y bebidas. La licenciada Vargas comenzó. Doña Sofía, antes de proceder, quiero confirmar que comprende el proceso.
Una vez que formalicemos la carta de cese y desistimiento y, si es necesario, la demanda, esto se convierte en una disputa oficial. No hay vuelta atrás de forma sencilla. Asentí. Entiendo completamente. Durante las siguientes 3 horas, presenté mi documentación, los cuadernos de recetas con fechas, las notas sobre las pruebas de la Imperial Aurora, desde su concepción, los correos a la antigua dirección donde describía el potencial de la cerveza, las comparaciones con las nuevas ideas de Mateo. El SIN, señor Osvaldo analizó los registros de producción que había logrado guardar, comparándolos con las fechas en que Mateo afirmaba haber creado ciertas líneas. La cronología aquí es bastante clara, señaló. Los elementos centrales de la Imperial Aurora y otras 3 líneas exitosas fueron documentados por doña Sofía de 1 a 3 años antes de las fechas que constan en los registros internos, como desarrollo iniciado por la nueva gerencia. ¿Y llegó a plantear estas preocupaciones sobre apropiación internamente?, preguntó la licenciada Vargas. Verbalmente, a mi antiguo supervisor, que se jubiló, y en correos al propio Mateo, cuestionando la inspiración para ciertas decisiones, siempre de forma profesional, confirmé, mostrando copias de los correos. Cada vez me dijeron que eran coincidencias de desarrollo o que estaba viendo cosas. El licenciado Montenegro reflexionó. ¿Y cree que su despido fue una represalia directa para que él pudiera lanzar la Imperial Aurora como suya? Sin duda. El momento, 4 días antes de mi premio y del lanzamiento oficial, es obvio. Pero más que eso, recientemente me había negado a validar un proceso de producción que él quería implementar para la Imperial Aurora. Un proceso que abarataría la producción, pero comprometería la calidad que tardé años en perfeccionar. Necesitaba quitarme de en medio. Al final de la reunión, la licenciada Vargas delineó los siguientes pasos. Enviaremos la carta de cese y desistimiento al Legado Dorado hoy mismo, con copia a Mateo Valdivia personalmente, detallando las reclamaciones de autoría y exigiendo la suspensión inmediata de cualquier lanzamiento o uso comercial de la Imperial Aurora y las otras recetas en disputa, además de una propuesta de acuerdo para su premio legado y daños morales y materiales. Tendrán 48 horas para responder. Ni siquiera había terminado mi almuerzo cuando sonó mi teléfono. Era Marlene de RRHH, con la voz temblorosa. «Sofía, ¿qué está pasando?» El señor Valdivia acaba de recibir un documento enorme de un bufete de abogados de Santiago. Lleva más de 1 hora encerrado en su despacho con el equipo legal de la empresa, y los gritos llegan hasta aquí. Hay gente hablando de plagio, demandas. Entonces, había comenzado, más rápido de lo que había previsto, la carta del licenciado. Montenegro ciertamente había dado en el blanco. «No me sorprende, Marlene», dije con calma. ¿Usted presentó algo, Sofía?» Titubeó. «Simplemente hice lo que debería haber hecho hace años», respondí. «¿Y mi paquete de finiquito?» Mateo me llamó antes de encerrarse, preguntando si había firmado. «Todavía lo estoy evaluando, Marlene. Todavía evaluando». 1 hora después, mi teléfono sonó de nuevo. Esta vez era Walter Rojas, el presidente del directorio del Legado Dorado, uno de los socios minoritarios que había heredado su puesto de su padre y rara vez se involucraba en el día a día, excepto para alardear del éxito de la cervecería en eventos sociales, un hombre que apenas había reconocido mi existencia en nuestros pocos encuentros anteriores. «Doña Sofía», dijo, su voz normalmente impostada ahora sonando tensa. «Parece que tenemos una situación que requiere su perspectiva». Mateo me informó sobre una notificación que recibimos. «¿Estaría dispuesta a venir a la oficina mañana por la mañana para conversar?» «Me temo que no será posible, señor Rojas», respondí, siguiendo el consejo del licenciado Montenegro. «Cualquier discusión ahora debe incluir a mis abogados. Estoy segura de que usted comprende». El silencio al otro lado de la línea fue pesado. Finalmente, carraspeó. «Entiendo. Quizás podamos arreglar algo más formal, entonces». Al colgar, no sentí satisfacción, solo un profundo cansancio por la necesidad de todo aquello. Nunca quise ser una litigante. Solo quería hacer mi cerveza, recibir el reconocimiento que merecía y jubilarme con la
Imperial Aurora en el mercado, como mi legado. Pero Mateo y Legado Dorado me habían forzado la mano. Mi teléfono continuó sonando durante toda la noche. Excolegas curiosos, proveedores preocupados, incluso un periodista local de un blog de cervezas artesanales que había olfateado la historia, no respondía a ninguno. El tiempo de las conversaciones privadas había pasado. Ahora, todo sucedería a la luz pública. Para el miércoles por la mañana, la tormenta se había desatado por completo. El principal diario de economía del país publicó una pequeña nota en su columna de negocios. Tradicional cervecería Valparaíso enfrenta acusaciones de apropiación intelectual por ex maestra cervecera. La nota, aunque discreta, fue suficiente para que las acciones de la empresa, negociadas en un mercado de acceso, tropezaran. Analistas que semanas antes elogiaban la visión innovadora de Mateo, ahora cuestionaban el origen de sus ideas. Recibí una carta certificada de Legado Dorado. Mi despido quedaba suspendido y se me ponía en licencia remunerada, a la espera de una revisión interna de los hechos. Un intento transparente de mitigar los daños, que llegaba demasiado tarde. Las 10 de la mañana, el licenciado Montenegro y la licenciada Vargas me acompañaron a una reunión en la sede de Legado Dorado. El mismo guardia de seguridad que me había escoltado el viernes ahora abrió la puerta del ascensor con un respetuoso asentimiento. El ambiente en el edificio era tenso, empleados susurrando en corrillos que enmudecían abruptamente a nuestro paso. Nos condujeron a la sala principal de juntas, donde Walter Rojas nos esperaba con el abogado de la empresa y otros 2 miembros del directorio. Mateo Valdivia brillaba por su ausencia. Gracias por venir, doña Sofía, licenciado Montenegro, licenciada Vargas, comenzó Walter, pareciendo haber envejecido años en pocos días. Hemos iniciado una investigación interna completa sobre las preocupaciones planteadas. La licenciada Vargas tomó la palabra antes de que yo pudiera responder. Seamos claros, señor Rojas. Doña Sofía no planteó preocupaciones de repente después de su despido. Ella documentó e intentó discutir el origen y la autoría de estas creaciones repetidamente durante los últimos años, como era su deber profesional y su derecho. La decisión de la empresa de ignorar estas advertencias y luego intentar despedirla en vísperas del reconocimiento de su trabajo y del lanzamiento de su creación principal, la Imperial Aurora, es el quid de la cuestión. Walter se removió incómodo. Sí, bueno, eso es parte de lo que estamos investigando. Quiero asegurar personalmente a doña Sofía que su despido fue un error y ha sido rescindido. La consideramos una empleada de gran valor, con todos los beneficios intactos, incluyendo mi premio legado y el reconocimiento de autoría de la Imperial Aurora. Pregunté directamente. Por supuesto, respondió rápidamente. De hecho, estamos preparados para discutir un nuevo rol de consultora senior. Para usted después de su jubilación, que puede comenzar inmediatamente, si lo desea. Valoramos su experiencia y... Mi clienta no tomará ninguna decisión hoy, interrumpió el licenciado Montenegro, y cualquier discusión sobre arreglos futuros debe estar precedida por un reconocimiento formal de la autoría de las recetas, en disputa y una compensación justa por el intento de apropiación y el daño moral causado. La reunión continuó durante otra hora, con los miembros del directorio intentando distanciarse de las acciones de Mateo y de las irregularidades que detallaba la carta del licenciado Montenegro. Se pintaron como víctimas de desinformación, expresando conmoción y decepción por la aparente mala conducta. Permanecí mayormente en silencio, dejando que el licenciado Montenegro y la licenciada Vargas manejaran las maniobras legales mientras yo observaba su lenguaje corporal. Eran personas con las que me había cruzado en los pasillos durante años, pero que nunca realmente me habían notado. No de verdad. Ahora no podían apartar la mirada. Sus expresiones una mezcla de miedo y un respeto recién descubierto. Mientras nos preparábamos para irnos, Walter Rojas hizo un último llamamiento. Sofía, esperamos que pueda considerar hablar con la prensa sobre las acciones correctivas que estamos tomando. Su apoyo sería invaluable. Lo miré directamente por primera vez. Señor Rojas, dediqué 24 años a la calidad y la integridad de las cervezas de esta empresa.
Durante ese tiempo, creé más de una docena de recetas originales, incluyendo todas las que sustentaron el reciente crecimiento del legado dorado. Intenté, innumerables veces, formal e informalmente, proteger ese legado de ser diluido o usurpado. ¿En qué momento de esa historia tuve su apoyo? La sala quedó en silencio. Cooperaré plenamente con cualquier investigación interna y con mis abogados para buscar justicia, continué. Pero hablaré solo de los hechos, como siempre he hecho. Si esos hechos apoyan o perjudican al legado dorado, dependerá enteramente de lo que ustedes hagan a continuación, no de lo que digan en esta sala. Cuando el licenciado Montenegro, la licenciada Vargas y yo salimos, ella susurró: «Estuvo perfecto, Sofía». No fue hasta que llegamos al estacionamiento que me permití respirar profundamente. La adrenalina que me había sostenido comenzó a desvanecerse, dejándome agotada pero con la mente clara. Esto no era la victoria. Todavía no. Era simplemente el comienzo de la rendición de cuentas. ¿Qué sucede ahora?, le pregunté al licenciado Montenegro mientras nos despedíamos. Él sonrió levemente. ¿Ahora? Ahora se apresuran a salvar lo que pueden, mientras nuestra demanda por reconocimiento, de autoría y daños morales y materiales sigue su curso. Pero no se equivoque, Sofía, le tienen miedo. Negé con la cabeza. No me tienen miedo a mí, le tienen miedo a la verdad y a mis pruebas. El licenciado Montenegro asintió. Hay una diferencia, ciertamente, y esa diferencia es por la que usted ganará esto. Conduciendo a casa, pensé en lo que Arturo habría dicho. Siempre alentó mi naturaleza meticulosa, mi pasión por registrar cada detalle de mis creaciones. Tu organización no es una manía, Sofita querida, solía decir, es tu superpoder. Quizás tenía razón. Para el viernes, exactamente una semana después de mi despido, la historia se había convertido en un pequeño escándalo en la escena cervecera artesanal del Cono Sur. Blogs especializados y columnas de negocios regionales comenzaron a conectar los puntos entre mi abrupta partida y la repentina genialidad de Mateo. La Asociación de Cerveceros Artesanales emitió una cautelosa declaración sobre la importancia de la ética y el reconocimiento de la autoría. Ya no era solo Sofía Herrera, la maestra cervecera olvidada. Se referían a mí como la artesana detrás del legado dorado y la mujer que desafió al imperio cervecero local. La repentina atención era incómoda, pero me mantuve enfocada en el proceso, trabajando con el licenciado Montenegro y la licenciada Vargas, quienes ahora tenían una montaña de documentos de la propia legado dorado para analizar, solicitados mediante una orden judicial. El licenciado Montenegro me llamó para actualizarme. Sofía, es aún más claro de lo que pensábamos, dijo, con voz seria. Los registros internos de costos y las proyecciones de marketing para la Imperial Aurora, bajo el nombre de Mateo, indican un claro intento de capitalizar su reputación, mientras reducían costos en los ingredientes que usted especificó, algo sobre lo que usted había advertido. Planeaban lanzar una versión inferior de su obra maestra. Esta noticia debería haberme enfurecido, pero en cambio, me dejó un sabor amargo. La empresa a la que había dedicado mi vida estaba dispuesta a manchar mi creación más importante en nombre del beneficio fácil. Esa tarde, recibí una llamada de Clara, mi nieta. Su voz estaba tensa por la ira. Abuela, ¿has visto lo que ese tal Mateo publicó en las redes sociales de la cervecería? No lo había visto. Había estado evitando los medios. ¿Qué dijo, cariño?, pregunté con calma. Hizo un video hablando de innovaciones disruptivas y cómo la empresa está mirando hacia el futuro. Dijo que algunas personas se resisten al cambio y que la verdadera autoría pertenece a la marca, que invierte y arriesga. Está tratando de pintarte como una vieja terca que no aceptó la modernidad. No me sorprendió. Era una táctica de defensa predecible. Atacar la credibilidad de la víctima en lugar de abordar las acusaciones. No importa, Clara, le aseguré. Mis cuadernos de recetas, mis correos, las fechas, todo eso habla por sí mismo. No puede reescribir la historia cervecera con un video bonito. Pero Mateo lo estaba intentando. Esa noche, varios influencers cerveceros
probablemente pagados, comenzaron a hacerse eco de su narrativa, cuestionando mis motivos y sugiriendo que solo estaba tratando de sacar dinero de la empresa después de un despido normal. Fue un golpe bajo de un hombre desesperado, pero aún así dolió ver mi integridad cuestionada públicamente. La licenciada Vargas llamó de inmediato. «No responda a nada de eso, Sofía», aconsejó. «Nuestra demanda inicial, con todas las pruebas, se presentará el lunes. Deje que los documentos hablen en el tribunal». No pensaba responder. Pero iba a hacer otra cosa. La presión sobre Sofía solo aumenta. ¿Logrará demostrar su verdad? Haz clic en suscribirse ahora y activa la campanita para no perderte. El electrizante desenlace de esta historia. El sábado por la mañana, conduje no a un banco, sino a una pequeña imprenta artesanal en el centro de Valparaíso que siempre había admirado. Tipografía sentimental. Hablé con el propietario, don Anselmo, un anciano que conocía la historia de la ciudad como pocos. Pedí acceso a sus archivos de periódicos antiguos y guías comerciales de la región. Pasé horas allí, entre el olor a tinta y papel viejo, y encontré lo que buscaba. Antiguos anuncios de cervecería Legado Dorado, de hacía 10, 15 años, mencionando mis primeras cervezas premiadas, algunos incluso con pequeñas entrevistas mías, hablando sobre el proceso creativo. También encontré catálogos de ferias de cerveza artesanal, donde la Imperial Aurora, aún como proyecto especial, había sido mencionada en material promocional de la empresa, asociada a mi nombre, años antes de que Mateo siquiera soñara con trabajar allí. Fotografié todo con mi teléfono. Esto no era para el juicio principal, que ya era robusto con mis documentos. Esto era para la opinión pública, para el tribunal de las redes sociales donde Mateo intentaba difamarme. Llamé a Clara. «Cariño, ¿recuerdas a tu amigo que es un genio haciendo esos videos cortos e impactantes para Internet?» La bomba explotó. El lunes, no porque se presentara nuestra demanda, sino por un video de 3 minutos que Clara y su amigo publicaron. Combinaba mis fotos antiguas, los anuncios de la imprenta, extractos de mis cuadernos de recetas, con las fechas bien visibles, y, crucialmente, un audio de una antigua entrevista mía para una radio local, donde describía con pasión la inspiración para la Imperial Aurora. El video terminaba con la pregunta: ¿quién fermentó realmente esta historia? Se hizo viral en la comunidad cervecera y en los grupos de noticias de la región. La reunión de emergencia del directorio de Legado Dorado fue convocada para el martes por la mañana. No fui invitada, pero el licenciado Montenegro recibió una llamada frenética del abogado de la empresa el lunes por la noche, buscando un acuerdo inmediato y confidencial. La licenciada Vargas me informó que el video, sumado a la inminencia de la demanda y a las pruebas que sabían que teníamos, había creado el caos. Mateo había intentado alegar que las ideas eran desarrollos colaborativos, pero el material antiguo era irrefutable. Al mediodía del martes, Legado Dorado emitió un comunicado de prensa. Anunciaba una revisión completa de sus políticas de propiedad intelectual y reconocimiento de talentos, y la salida inmediata de Mateo Valdivia para buscar nuevos desafíos. También confirmaba que Walter Rojas se retiraba de la presidencia del directorio para dedicarse a proyectos personales. La nota, cuidadosamente redactada, mencionaba que la empresa estaba en diálogo constructivo con la maestra cervecera Sofía Herrera para celebrar su legado y futuras contribuciones. Las acciones de la empresa cayeron otro 8%. Esa tarde, sonó mi teléfono. Era Marlene de RROHH. De nuevo. «Sofía, la nueva directora ejecutiva interina quisiera reunirse con usted. Mañana, si es posible». La CEO interina era Lorena Guzmán, la antigua directora de operaciones, una mujer pragmática que siempre me había tratado con respeto profesional, aunque distante. Acepté la reunión, pero insistí en que tuviera lugar en el despacho del licenciado Montenegro. Cuando Lorena llegó al día siguiente, parecía agotada pero decidida. «Sofía», comenzó sin rodeos, «la empresa está en crisis, y usted está en el centro de ella. No porque haya hecho algo malo, sino porque fue la única que consistentemente hizo lo correcto y tuvo el coraje de guardar las pruebas.
Deslizó una carpeta sobre la mesa, inquietantemente similar a la que Mateo me había presentado apenas 11 días antes. Esto oficializa la anulación de su proceso de despido, su reincorporación retroactiva, y confirma el pago íntegro de su premio legado, además del reconocimiento formal y contractual de su autoría sobre la Imperial Aurora y las otras 6 recetas que enumeramos en la notificación. Abrí la carpeta. También incluye un paquete de compensación adicional, continuó Lorena, reconociendo los daños causados y el estrés que ha experimentado, y una disculpa formal del directorio. La compensación equivalía a 3 años, de mi salario, más una bonificación significativa. También estamos reestructurando nuestro departamento de innovación, prosiguió Lorena. Nos gustaría que liderara una consultoría para la implementación de un nuevo protocolo de desarrollo y registro de propiedad intelectual. Su experiencia es invaluable. Cerré la carpeta sin comentar la oferta. ¿Y Mateo Valdivia? ¿Y el señor Rojas? La expresión de Lorena se endureció. Las condiciones de la salida de Mateo incluyen un acuerdo de confidencialidad y la renuncia a cualquier participación futura en las ganancias de la Imperial Aurora. En cuanto al señor Rojas, su dedicación a proyectos personales es permanente. La familia Valdivia está considerando seriamente vender su participación mayoritaria en la empresa. La justicia, al parecer, tenía un sabor amargo para algunos, pero para mí, comenzaba a parecerse a una double IPA bien equilibrada. 6 meses. Después estaba en mi cocina, no en un tribunal. Mateo y Walter no enfrentaron cargos penales. El acuerdo de salida de Mateo y el retiro de Walter fueron lo suficientemente rápidos como para evitar un escándalo judicial mayor para Legado Dorado, que, bajo la batuta de Lorena Guzmán, luchaba por reconstruir su reputación. La Imperial Aurora, lanzada con mi nombre destacado y la receta original intacta, fue un éxito rotundo, ganando premios nacionales e internacionales. Mi premio legado fue pagado con intereses, y la compensación adicional me dio una tranquilidad financiera que nunca imaginé. Rechacé la consultoría formal en Legado Dorado, pero acepté capacitar a una joven maestra cervecera que Lorena contrató, una chica talentosa y llena de ideas, asegurándome de que la nueva generación aprendiera la importancia de documentar cada paso. Mi historia, amplificada por el video de Clara, inspiró artículos sobre ética y propiedad intelectual en la industria de alimentos y bebidas, e incluso un panel en un congreso de cerveceros artesanales en el que participé. Con parte del dinero, establecí una pequeña fundación, la Fuente Aurora, para apoyar financieramente a mujeres que quisieran iniciar sus propios pequeños negocios de producción artesanal aquí en la región. Mermeladas, quesos y, por supuesto, cervezas. Clara, ahora más entusiasmada que nunca con el universo de la fermentación, ya era mi primera becaria informal, ayudando a dirigir la fundación y soñando con su propia microcervecería. Nos mudamos a una casa con un patio más grande, cerca del mar, donde instalé una pequeña planta piloto de cervecería, mi laboratorio particular. Allí pasaba mis tardes, experimentando, creando, sin la presión de metas ni la sombra de la apropiación. Libre. Un día, mientras observábamos el atardecer dorado pintar el cielo, Clara me preguntó: «Abuela, ¿te arrepientes de haber estado tanto tiempo en Legado Dorado, después de todo?» Lo consideré cuidadosamente. «No, cariño», respondí finalmente. «Me arrepiento de no haber sido más firme antes, de no haberme dado cuenta de que la lealtad ciega puede ser peligrosa. Pero no me arrepiento de mi trabajo, de mis creaciones. La integridad no es solo ser honesta cuando es fácil. Es mantener tus principios, proteger lo que es tuyo por derecho, incluso cuando, y especialmente cuando, intentan derribarte». Clara sonrió. «Me enseñaste eso, abuela. No con palabras, sino con esa receta secreta tuya de coraje. Y aquello, me di cuenta, era el mayor premio de todos, no la victoria legal, no el dinero, sino saber que mi lucha había dejado un legado de fortaleza y justicia para mi nieta. En cuanto a cervecería Legado Dorado, sobrevivió, aunque magullada. Bajo nueva dirección mayoritaria,
Con Lorena aún, al mando, implementaron estrictos protocolos de cumplimiento y reconocimiento de autoría. Todavía me envían cajas de Imperial Aurora, con cada nuevo lote, con una tarjeta de agradecimiento. Las recibo, las pruebo con satisfacción profesional y brindo por la verdad. Algunos podrían ver mi historia como venganza, mas nunca la vi así. Simplemente hice lo que siempre había hecho. Documenté los hechos, protegí mi creación e insistí en la verdad. La diferencia es que esta vez, finalmente, el mundo cervecero se vio obligado a brindar por ella. La historia de Sofía nos muestra que la verdadera fuerza reside en la integridad y el coraje para luchar por lo que es tuyo. Incluso cuando todo parece perdido, la verdad, bien documentada, puede ser el arma más poderosa. ¿Qué te pareció el giro en la historia de Sofía? Deja tu comentario abajo. Y cuéntanos, ¿desde qué ciudad, provincia o país estás siguiendo nuestra historia hoy? Nos encanta saber hasta dónde llegan nuestras narrativas. Si te emocionaste con esta travesía de justicia y superación, no olvides dejar tu me gusta para fortalecer nuestro trabajo, compartirlo con tus amigos a quienes también les encantan las buenas historias de venganza, y lo más importante, suscríbete al canal para no perderte ninguna de nuestras próximas tramas emocionantes. Haz clic en la campanita para ser notificado. Hasta la próxima.